En Chile, en octubre del 2019, se generan manifestaciones multitudinarias que fueron iniciadas por una cosa coyuntural del alza del precio en el metro. Como pasa casi siempre, los estudiantes fueron los primeros en salir a la calle a protestar por eso. Y al final termina en una discusión nacional que se pone en duda todo el sistema. Y en particular, todo esto deriva en que hay que cambiar la Constitución porque tenemos una Constitución que fue hecha en dictadura, en el año 80. Pese a que después de que había vuelto la democracia se le habían hecho muchas reformas y todo, pero hasta el día de hoy es la Constitución de Pinochet. Entonces, esto hay que cambiarlo y tenemos que darnos otra estructura, otro modelo, tenemos que ponernos de acuerdo, pero no podemos seguir con esto. Los Bunkers son reconocidos como una de las bandas más importantes y exitosas de la música popular chilena y mi invitado de hoy, Mauricio Durán, es una de las figuras fundamentales de este éxito. Mauricio es alguien que desde niño sintió la vocación por la música y una necesidad de ir en serio a perseguir su sueño. Junto con su hermano Francisco, ambos en guitarra empezaron los Bunkers y estuvieron activos desde 1999 hasta el 2014. 15 años en los que llegaron a publicar 8 álbumes de estudio y 31 sencillos, tocar en más de 300 conciertos y ser nominados a premios como los Grammy Latino y MTV Latinoamérica. Además de platicarme sobre sus primeros pasos en la música, el proceso de colaboración con la banda y el ascenso de los Bunkers, hoy Mauricio me platica sobre uno de los momentos más memorables de su carrera y que él mismo define como el momento que le da más orgullo, cuando en 2019 los Bunkers se reunieron en apoyo a las protestas del estallido social en Chile y dieron un concierto en las calles ante más de 200,000 personas. Había unas 200,000 personas, o más, no sé. Pero habernos reunido por eso es como lo que más orgulloso me pone. O sea, la reunión podría haber sido un negocio muy lucrativo. Claro, pues sí, es como el reencuentro, ¿no? Y claro, la gira del reencuentro y lo que tú quieras. ¿Sí? Claro, pero creo que lo hicimos por las razones correctas. Y creo que a la larga fue lo mejor, porque después cuando decidimos juntarnos ya más en forma, siento yo que la gente respondió a eso. Mauricio me platica lo que significó para él y para el país todo este suceso y el poder que tiene la música para unir a las personas por una misma causa. A raíz de este concierto, los Bunkers volvieron a juntarse de manera definitiva en 2022 y a la fecha siguen dando giras y sacando música nueva. Además de esto, Mauricio escribió un libro llamado Canción para Mañana, donde habla sobre sus memorias con los Bunkers. Yo soy Diego Barrazas, esto es Dementes y ya te la sabes, si te gusta este episodio, por favor, compártelo con toda la gente que puedas, dale like, suscríbete y déjame en los comentarios cuál fue tu parte favorita para ayudarme a que el canal siga creciendo, a que le aparezca a más personas y podamos hacer cada vez mejores episodios para ti que estás escuchando esto. Ahora sí, sin más ni más, te dejo con Mauricio Durán. Mauri, bienvenido a Dementes. Gracias por tu tiempo y por estar el día de hoy conmigo. Fue un gusto escuchar el nuevo disco, me encantó. Felicidades por el trabajo. ¿Y para ti qué representa, después de tantos años, hacer música nueva o lanzar música nueva con los Bunkers? Porque sé que durante esta etapa donde hicieron una pausa, seguiste teniendo proyectos muy relevantes e incluso hiciste cosas con Pepe Aguilar, por ejemplo, acá en México y demás. Pero especialmente con los Bunkers, ¿qué representa para ti volver a hacer esto? ¿Te preocupa? ¿Te emociona? ¿Hay nervio? ¿Qué es lo que sientes? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Diego. Todo eso me emociona. Principalmente me emociona porque nuestro grupo hay 2 parejas de hermanos. Entonces, principalmente, además de ser un grupo de amigos, siempre nos hemos visto como una familia. Y estuvimos 9 años sin generar música y volver a juntarte con tus amigos, que en el fondo es como tu matriz, por así decirlo, siempre es emocionante, es excitante. Uno tiene sus dudas, saber cómo va a resultar todo. Pero toda esa especie como de vértigo termina resonando, yo creo, en la música. Esa excitación, el cariño, obviamente, y las ganas de hacer música después de tanto tiempo. De hecho, Noviembre, así se llama el disco nuevo, trae 15 canciones que para un disco de una banda de rock o de pop rock, o como se le quiera llamar, es un disco largo. Ajá, sí. Entonces, y eso yo creo que demuestra un poco como las ganas y el interés que todos teníamos de hacer música juntos de nuevo. Ok, pero por ejemplo, no es lo mismo decir lo que es mi primer disco, nadie me conoce, estoy arrancando a... Ya hicimos historia, ¿no? O sea, ya hemos logrado cosas que
pocas bandas han logrado. Es una de las 3 bandas más importantes de toda la historia de Chile. ¿No le agrega eso una capa adicional de presión, de decir no quiero defraudar a los fans? ¿O no está en la ecuación ese pensamiento de los fans y demás? No, yo creo que sí, cada disco presenta un desafío. O sea, un primer disco presenta cierto tipo de desafío, que es como presentarte, poder mostrar tu identidad. El segundo seguramente tiene que ver con reafirmar esa identidad y poder darle una continuidad a tu trabajo, sobre todo en países como los nuestros, que estas carreras son como muy frágiles, sobre todo en un comienzo, desde varios puntos de vista. Y todavía agregarle que son hermanos, o sea, que son, o sea, todavía está ese lazo de sangre. Y el de ahora, yo creo que el desafío que tiene es como volver en forma, digamos. Volver haciendo música buena, y ese es un desafío que uno se plantea. Pero no es una presión, porque también, o sea, siento yo que uno también tiene que confiar en lo que hace. Y desde un principio uno también saber que no siempre le va a dar el gusto a todas las personas. Claro. Y uno convive con eso desde un comienzo. Y si lo tienes como muy bien asumido, yo creo que no se genera esa presión. Porque yo creo que puede ser creo que es bueno estar como consciente de lo que uno ha hecho, pero creo que también puede ser una trampa en varios sentidos. A ver. Por ejemplo, eso, pues de tratar de igualar a lo mejor el éxito o la popularidad que podría haber tenido algún sencillo promocional de algún disco anterior, o pensar, hoy nuestra banda ocupa tal posición en la historia de la música del país. Creo que siempre hay que sentirse un poco aprendiz. Ok. Sí, creo que esa es la palabra. Y creo que también sirve para que uno no se le suman los humos a la cabeza, mantener la autocrítica, no creer que todo lo que uno hace necesariamente está bueno, o todo cualquier canción que te resulte necesariamente es como una gran canción. Okay. Por ejemplo, disco tuvo, al igual que todos nuestros discos, tuvo un proceso de edición muy largo. O sea, hubo muchas ideas que quedaron fuera, otras que se fueron quedando en el camino, otras que las desechamos al momento de grabar. Hubo un tema que grabamos y terminamos no grabándole la voz porque dijimos, no, esto no va a llegar a ninguna parte. Okay. Pero uno tiene que tener como grupo, esa capacidad, yo creo que de autocrítica, que creo que es muy sana, como para no creerse como de estar pisando siempre en un terreno seguro. Y en ese sentido, por ejemplo, mi hermano y yo, que somos como los principales compositores del grupo, siempre hemos confiado en la crítica de los chiquillos, del resto de los amigos. Okay. Por ejemplo, en el caso de los Bunkers, si se presentan, o sea, para que una canción entre en un disco, o sea, tienen que estar las 5 manos alzadas, digamos. Si hay una mano que no, la canción no entra. Ok. Y ahorita, por ejemplo, tomamos en cuenta también a personas que no son de la banda, como, no sé, tu hijo, por ejemplo, que también es medio melómano y tal. Pero en una segunda instancia, digamos. Ok. En una... O sea, yo pensando en decir, ok, una cosa es tu gusto y tu criterio y lo que han ido haciendo con los años, pero de pronto el pensar qué le gusta a las nuevas generaciones, ¿no? Y cómo llegamos a estas personas que a lo mejor hoy también son los hijos de quienes empezaron escuchándolos. Eso afecta de otra manera. Yo creo que eso afecta en la creación, en el sentido de, por ejemplo, un buen ejemplo lo de los niños. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 15 años. Bueno, todos tenemos hijos de la misma edad. Y, por ejemplo, sus preocupaciones y sus inquietudes son muy diferentes a las nuestras. Y en ese sentido uno ver como sus inquietudes y como filtrar un poco cómo ellos ven o cómo entienden el mundo, creo que sí entra a jugar al momento de crear algo, o de a lo mejor encontrar una temática sobre qué escribir, pero no el resultado de una canción. Porque también, por ejemplo, con mi hijo me pasa que le he mostrado música y que no le ha gustado, y a los 2 años se vuelve fanático. Entonces también estar como en un periodo de formación. Como tomas por primera vez una cerveza que a veces dices, sabe raro, y le vas agarrando gusto. Sí, obvio, claro. Pero y el tema de la profundidad de las letras, o sea, a ver, ustedes empezaron en una época y escribían de lo que estaba pasando en el país y demás, ¿no? Pareciera que hoy con la edad pues, tienen una vida más cómoda,
por así decirlo, ¿no? Entre comillas, de ya somos grandes, una familia, hijos, ya... Pero mayores incluso, preocupaciones. bueno, por ahí un poco, viven en un país distinto. ¿Qué tanto eso también tiene o no que ver con el resultado de lo que hacen de la música, con el ímpetu que va detrás o con a lo mejor de pronto, pues, a ver, tienen esta canción Miño, ¿no? O sea, que se siente es necesaria esa música en ese momento. Ahora no sé cómo lo sientan ustedes, independientemente de cómo lo vayan a recibir las personas, esta necesidad de expresión también y de a lo mejor gritar o rebelarnos contra el sistema o demás, ¿hoy la sigue sintiendo esa sensación o viene desde otro lado? Absolutamente sí. Okay. Porque no tiene que ver con una situación circunstancial de mi vida. Tiene que ver con lo que yo pienso, cómo fui criado, con lo que yo viví desde niño. Tiene que ver con cosas que en ese momento, o sea, son cosas como formativas y que te quedan para siempre, con los valores que te inculcaron tus papás. Okay. Pero eso no cambia según las circunstancias en las que uno viva, creo yo. O sea, yo creo que uno puede adquirir matices, obvio. Hasta incluso puedes cambiar tu forma de pensar, que no es nuestro caso, digamos. Pero sí, obviamente uno a través de la vida va adquiriendo matices de lo que uno cree. Pero esa necesidad de la banda de dar cuenta de su entorno, por ejemplo, de lo que pasa a su alrededor a nivel más colectivo, tiene que ver también con la música chilena, porque la música chilena es así, en general, digamos. O sea, si tú piensas, por ejemplo, en la música pop chilena, hay gente como Alex Banter, Javier Amena, Jepe, y no quiero ser peyorativo, pero por ejemplo nuestra música pop no es como Faye, no es eso. Sí. O sea, nuestra música pop igual siempre ha dado cuenta de su entorno. Sí. Y es una cosa que viene desde el trabajo de Violeta Parra en adelante, que eso ya tiene 60 años, casi 70. Pero es porque... tiene más profundidad. En Chile, por ejemplo, un músico que no da cuenta de su entorno es mirado con sospecha. Entonces no cabe en la cabeza que eso no suceda, digamos. En mayor o menor medida. Tampoco se trata, como creo yo, en nuestro caso, de caer en el panfleto, pero sí de aportar un punto de vista sobre las cosas que nos afectan como comunidad, no solo las que nos afectan a nivel personal, creo. Ok. Y me voy a regresar a lo que mencionabas tiene que ver con cómo uno crece y demás. ¿Me puedes platicar un poco de cómo creciste tú? Sí, yo crecí en una población de clase media-baja en una ciudad que se llama Talcahuano, que es un puerto industrial y pesquero que está al lado de la segunda ciudad como más grande de Chile, que se llama Concepción. Esto es 500 kilómetros al sur de Santiago, que es la capital. Mi papá trabajaba en una siderúrgica, en una fábrica de acero, y mi mamá era dueña de casa. Después estudió, bueno, después los dos estudiaron, pero... Primero trabajaron y luego estudiaron. Exactamente. Y vivíamos en esa población que, te estoy hablando, en ese tiempo vivíamos en dictadura, entonces eran circunstancias bastante como particulares. Dentro de ese entorno, mi papá, bueno, con mi mamá siempre se preocuparon como de generar una especie de burbuja, si pudiera de protección, así de... Sí, que tenía que ver mucho con la música, los instrumentos, los libros, las revistas, las películas, todo lo que tiene que ver como con la parte más de desarrollo cultural. Siempre nos otorgaron eso. Yo creo que era una manera de que ellos veían de que no nos pasáramos tanto tiempo en la calle, jugando tanto afuera, que también obviamente lo hacíamos, jugábamos a la pelota, qué sé yo, pero yo creo que como que generaron dentro de la casa una especie como de microclima, se podría decir, como para que nosotros... Una hábitat ahí de... Sí, tal cual, para que nosotros nos pudiéramos como desarrollar a gusto. Entonces teníamos esta especie de ecosistema donde todo giraba en torno a la música, a la lectura, a conversar también, a intercambiar opiniones. Y eran épocas donde había que conversar mucho porque pasaban muchas cosas en Chile que eran extrañas para un niño. Y yo creo que dentro de todo sí era muy positivo que sin haber una especie de adoctrinamiento, sí nos generaron mis papás que nos formáramos una propia opinión política, aunque fuéramos muy chicos.
O sea, yo me acuerdo muy bien cuando les pregunté, la primera vez que les pregunté qué es lo que era la democracia, porque un día escuché a alguien dijo democracia y me acuerdo y dije, ¿qué es eso? Claro. ¿Te acuerdas más o menos de qué edad me estás hablando? O sea, ¿Qué edad tenía yo? Sí, o sea... Yo tenía unos 6 años. Ok, chiquito. Sí. Okay. Porque yo veía en la televisión el presidente era un militar. Y como que se me hacía muy normal como niño que, bueno, si los militares tienen el arma, el jefe de los militares como que dirija el país, no se me hacía como algo tan raro, digamos. Claro. Pero un día como que me explicaron, no, lo que pasa es que hay un sistema que en realidad los militares no se dedican a eso. Y la gente elige a quien más quiere y puede ser un abogado, puede ser un médico, puede ser quien sea. Fue como, ya, vamos entendiendo un poco más las cosas. Ok. O sea, ¿a qué edad crees que te hiciste consciente de que estabas viviendo en ese... A esa edad. Sí, cuando estaba entrando al colegio. ¿Y cómo era la vida de tus amigos? O sea, ¿cómo era tu vida comparada con la de tus amistades o la gente que iba contigo a la escuela o lo que fuera? O sea, ¿igual también los trataban de tener sus microhábitos en su casa o era más bien tú eras el raro y ellos eran...? No, porque, por ejemplo, en el lugar donde yo vivía, la mayoría de mis amigos tenían que trabajar, por ejemplo. Okay. Trabajaban mucho en una feria, como en un mercado, que estaba cerca de a unos 15 minutos, por ejemplo, donde nosotros vivíamos. Y ellos los días sábados, ponte tú, yo me quedaba viendo mono animado en la tele y ellos se levantaban a vender verdura en un camión. Okay. Entonces, y también yo era como muy consciente de eso. Decía, bueno, yo dentro de este hábitat de aquí tengo, no todos obviamente, pero tengo amigos que sí tienen que ir a ayudar a su casa y ir a trabajar. Okay. Y yo acompañaba a mi mamá a la feria a comprar verdura y me lo encontraba ahí. Entonces sí, ya también eso te hace muy consciente como de lo que está pasando. Sí, de las oportunidades, de cómo son las cosas. O sea, ¿tú en eso porque sentías que tenías privilegio? Sí, claro. O sea, ¿te sentías afortunado de tu situación? Sí. Porque puedes ver el contraste de lo que estaba pasando. Sí, y eso que nosotros tampoco éramos no éramos una familia de dinero ni mucho menos. Teníamos ciertos privilegios dentro básicos. Dentro del lugar donde vivíamos. Pero... Claro. Pero tampoco, o sea, mi papá no tenía auto. En un buen tiempo, o sea, se lo compró mucho más tarde. Okay. Sí, ¿Y por qué estudiaron tus papás después? ¿Por qué tus papás decidieron meterse a estudiar más tarde? Porque yo creo que siempre siempre la idea de ellos fue estudiar. Mi mamá había entrado a estudiar cuando yo era muy chico, pero dejó de estudiar para criarme. Y entonces cuando ya mi hermano, que es 5 años menor que yo, 6 años menor que yo, ya entró pasó de la parte como de los infantes y se metió ya al colegio, a la primaria, lo que llaman ustedes, ahí ella empezó a estudiar. Y ahí ella estudió servicio social. Y años más tarde mi papá, dentro del mismo trabajo, estudió una ingeniería y terminó siendo ingeniero, digamos. Okay. ¿Y en esa época tú a qué aspirabas? O sea, ¿qué querías? Estás en la preparatoria o a tus 15 años, 16 años, ¿qué para ti qué iba a ser la vida? ¿Qué te imaginabas? También pensando en el contexto en el que estabas, ¿no? ¿Qué posibilidades existían? No sé, yo creo que, o sea, cuando me preguntaban qué quieres ser cuando grande, yo creo que hasta los 10 años iba a ser futbolista, como la mayoría de los niños. Y empecé a agarrar la guitarra, yo creo que ahí como siendo preadolescente, 11, 12 años. Mi hermano, por ejemplo, toca desde chico. O sea, desde que tengo uso de razón, él siempre tocó. O sea, cuando apenas caminaba, andaba con la guitarra, la andaba pellizcando, así. Siempre, como que no era como mi caso, que mi papá estudiaba guitarra clásica en sus ratos libres. Y yo lo veía, pero yo no tomaba la guitarra. Y como a los 12 años, más o menos le debo haber dicho que me empezara a enseñar. Y ahí ya la cosa cambió. Pero también era un hobby y siempre tuve como una especie de crisis vocacional, porque yo salí del colegio muy pequeño. Yo salí de la escuela como había cumplido recién 16 años, en octubre. Me metí a estudiar un año de Derecho. O sea, ¿a la universidad entraste a los 16? Sí. Wow, estás muy chiquito. Sí. Divote. O sea, si ahorita dicen que como alguien escoge una carrera teniendo, no sé, 17, 18 años... No, yo no tenía idea de nada, no sabía lo que quería, nada. Y como que dije, bueno, me fue bien en la prueba de admisión. Y dije, bueno, estudio leyes porque era una buena carrera, me gustaban las letras y como ya. Pero obviamente entré a estudiar y me di cuenta, dije, estoy metido aquí estudiando, imagínate, Derecho Romano a los 16 años, no, memorizando libros, no. Claro, no. Todavía era un niño. Sí, no, definitivo, es un niño.
¿Tu hijo cuántos años tiene ahorita? ¿15 dijiste? Mm. Pues se cuenta que la edad de tu hijo, No, me dices no me ahorita, imagino en estudia eso. universidad, Claro. Derecho. Y salí, después tuve un año de vago y entré a estudiar periodismo. Entré a estudiar periodismo porque pensaba que ya había empezado a leer, no sé, pues, Truman Capote, todas esas cosas, y pensaba que me iba a transformar como en ese tipo, iba a ser ese tipo de periodismo, ¿cachai? Y obviamente no. El primer día de clase te dejan en claro que una cosa no va por ahí. Pero sí terminé la carrera, me lo pasaba bien. Y O sea, disfrutaste eso, esa... sí, pero sobre todo porque ahí conocí al Mauro Basualto, que hoy día es el baterista de los Bunkers. Y hasta que no lo conocía a él, jamás... Ahí fue la primera vez que dije, uy, esto me lo podría tomar en serio. Okay. Esto podría ser una carrera, esto... Sí, aquí ya empieza como que cambió de color la cosa. O sea, alguna vez te escuché decir esto, de que tú tenías la espinita de querer hacer música, pero no veías claro por dónde porque no conocías a nadie que le gustara tanto como a ti. Pero ¿qué, o sea, ¿qué sí conocía encontraste? gente que me gustaba a mí, pero no había conocido gente que se lo tomara en serio. Okay. Y que estuviera dispuesto como a jugarse el pellejo por sacar adelante una banda. Eso es distinto. Okay. Porque podéis tener todo el talento del mundo, pero Sí, creo que convicción. sí, se necesitan... Creo que hay otros valores que son más importantes o tan importantes como el talento, creo yo. Okay. Capacidad de trabajo, convicción, sin duda. Creo que hay que tener arrojo también. Creo que hay que estar un poco loco también. Claro, claro. Pero, por ejemplo, regresamos a esa etapa en particular. Sé que tu hermano también empezó a tocar incluso antes, o bueno, o sea, hizo sus primeros intentos, ¿no? En el tema de la música, creo que antes que tú, si no me equivoco. Y fue cuando ya conociste... Paralelo. Ok, cuando conociste a este colega que dijiste, bueno, vamos a hacerlo juntos y terminó. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Cómo fue el decir, bueno, qué onda? ¿Le entramos y vamos a hacer algo en grande? O sea, ¿cuál fue el planteamiento entre ustedes ahí? Es que al principio teníamos una banda de covers. Tocábamos temas de los Beatles. Eso era todo lo que hacíamos. Nos juntábamos en la casa de un amigo. Los Beatles. Beatles, ajá. Claro. Y nos llamábamos así porque el río que pasa en Concepción se llama Bío Bío. Entonces era como un juego de palabras. Muy malo. Pero bueno, la cosa es que teníamos esta banda de covers, pero Mauro sí había tenido bandas, digamos, con carrera, con temas, con material original, que había tenido cierta notoriedad en Concepción, pero eso había pasado 6, 7 años antes que yo lo conociera. Si es que no más. O sea, ¿cuántos años tenían ustedes ahí? 10 años. Yo tenía, cuando conocí a Mauro de haber tenido unos 20 y Mauro de haber tenido unos 28. ¿Dónde lo conociste? En la universidad, porque un amigo nos invitó a su casa a tocar temas de los Beatles. Y llegó este tipo que no estaba en la universidad, pero que era amigo de él y que tocaba la batería. Ok, ya. Y cuando yo lo vi que tocaba, dije, o sea, nunca había visto tocar a alguien así. O sea, se sabía los redobles de Ringo así, perfecto. Y él después le gustó una compañera mía y empezó a pololear con una compañera. Y ahí empezamos a tocar juntos, pero solo tocábamos temas de los Beatles. Pero ¿y por qué, por ejemplo, porque él que ya venía de un par de bandas que decías que ya habían grabado y demás, porque se fijó en ti? ¿No? Y no lo quiero hacer como algo despectivo, pero pues, porque se fija en alguien 10 años más chico, que a lo mejor no trae una trayectoria como la que yo traigo, ¿no? Porque ya llevo tocando. Porque... Sí, de hecho al principio nos miraba todos en menos. O sea, digo, como a todos los que tocábamos covers, pero yo en un momento, como que ya no empezamos a ser amigos, empezamos a hablar ya de otro tipo de música, y le digo, armemos una banda, le digo. Y él me dice que no, porque no, yo ya pasé por eso y casi nunca resulta y es muy frustrante y bla, bla. Y estuve meses hinchándolo. Meses. O sea, no fue fácil, no fue rápido. Vamos a tocar, sí, perfecto. No, estuve meses tratando de convencerlo. Estaba desencantado él de la industria o de ese sí, tema. Sí, de hecho, cuando nosotros nos empezamos a juntar a tocar, él tenía su batería, la había guardado así hace mucho, creo que no tocaba hace como 3, 4 años. Pues estaba así súper decepcionado. Ok, pero entonces, bueno, le dices, vamos a tocarlo con los covers. Pero, no, le digo, armemos una banda con temas propios, hagamos una banda así que saquémosla adelante y todo. Me dice, no. ¿Y entonces cómo lo convenciste? No sé, yo creo de... O sea, ¿cuándo fue el switch? Yo creo que de persistente. O sea, pero o sea, ¿cuándo fue cuando empezó ya a decir, bueno, vamos a hacerlo? ¿Escribieron algunas canciones y las enseñaron? O sea, ¿cómo fue cuando...? No, era todo era hipotético.
Ok. Todo era hipotético, pero yo creo que veía que estaba loco, que lo quería hacer nomás. Y dijo, bueno, ya voy a confiar en este y lo hago. Y ahí empezamos a tocar juntos con otros amigos y pasó un periodo más o menos corto, yo creo que ha sido un año y medio que tocamos con otros amigos, pero tampoco nadie se lo tomaba tan en serio como nosotros dos. Okay. Entonces un día tuvimos una sesión de grabación con nuestra banda y que fue un desastre y ante lo cual yo me dije, ¿sabes qué? Yo me voy porque, o sea, esta cuestión no va a resultar, no tiene por ningún lado. Y él ahí como que les dijo a todos, dijo, si el Mauri se va, dijo, pero si arma otra banda, yo quiero dejar en claro que yo me voy con él. Ok. ¿Cachai? Y dije, ya, bien. Y llego en la casa, en la noche, y le digo a mi hermano que habíamos disuelto la banda, que nos habíamos quedado Basualto y yo solo. Y él me dice, él era mucho más chico que yo, no, ponte tú, si yo tenía 20, él debe haber tenido 15. Y él ya tocaba con Álvaro y con Gonza. Y me dice, nosotros acabamos de echar a nuestro baterista. Me dice, juntemos... No, me dice eso nomás. Y yo después le digo a Basualto como, oye, Francis me contó que echaron a su baterista. Y a él se le ocurrió, dijo, oye, ¿por qué no nos juntamos con los cabros chicos? Porque sí eran mucho más chicos que nosotros. O sea, nosotros teníamos 20 y ellos tenían 15. Sí, sí, sí. Bueno, yo tenía 20, tenía 15 y Mauro más, pues. Claro. Ok, y entonces, ¿qué pasó? ¿Fue, vamos a juntarnos? Sí, y nos juntamos. ¿Y cómo fue Y la primera? empezamos el tiro a componer. Desde cero. O sea, Sí, o sea, ahí lo que traían ellos no lo que traía tu hermano no lo tomaron. O sea, creo que de la banda de ellos venía en el primer disco de los Bunkers quedó un solo tema. Uno que se llama Buscando Cuadros. Que ese venía que lo habían trabajado ellos. Y yo empecé a componer ya en la casa. Yo había compuesto muchos temas muy malos. Pero ya con la idea de los Bunkers en la cabeza, ya fue cuando me empezaron a salir los primeros temas, como que yo dije, este me quedó. okay. Y que me acuerdo que se lo mostraba a mi hermano, me acuerdo que se lo mostraba a mi papá, por ejemplo. Le dije, mira, que compuse esta canción. Después con mi hermano empezamos a componer juntos. Pero en el primer disco de los Bunkers componíamos algunas cositas juntos y otras cosas cada uno por separado. El segundo ya empezamos a componer todo. ¿Qué cambia? O sea, ahorita quiero seguir con esto que estás contando, pero como paréntesis, ¿qué cambia? ¿O cómo sabes cuando una canción ya es buena? Porque empecé a componer y cosas malas, pero de repente entré acá y empecé a componer y dije, esto es algo. ¿Cómo sabes cuando ya es algo y cuando algo es malo? No lo sabes, lo intuye. No es que tengan como la certeza. Y yo creo que hasta el día de hoy no tienes una certeza como 100%. Okay. Lo que sí creo que uno aprende a confiar en su instinto. Mucho más. Eso es lo que yo creo que te da el oficio. Pero no es que te dé una certeza, creo yo. Sí, porque no hay una regla de decir, bueno, aquí está. Y ni tampoco no hay un manual, ni nadie te lo enseña. Okay. ¿Cachai? Como yo creo que es eso, más bien. ¿Y tú compones con la música o primero la letra y luego la música? En general me resulta más fácil componer primero la música y después la letra. Okay. Pero sí me ha pasado que he compuesto letra primero y le he puesto música después, en menos ocasiones. Y otras veces que me han ido saliendo las dos. Un par de veces, por ejemplo, Miño, me fue saliendo como la música y la letra al mismo tiempo. Okay. Pero muy raro que eso pase. Okay. O por lo menos a mí que me pasa. Sí. Bueno, entonces me regreso a... ¿cómo fue la conversación que tuviste tú con tu hermano y los otros dos hermanos? O sea, ¿cuál fue la conversación de vamos a empezar esto y va en serio? O sea, ¿hubo algún momento en el que dijeron vamos a empezarlo y lo vamos a empezar al 100? ¿O simplemente fue otra vez vamos a juntar, no sé qué empezar a tocar y vamos viendo qué pasa? No, siempre fue como vamos a armar una banda. O sea, juntemos las bandas. Yo le dije a Francis, le dije, oye, me dice Basualto si le interesa que juntemos las bandas. Y obviamente, porque los cabros chicos no iban a ver a nosotros como a los shows y todo, y nos pedían más grande y todo, entonces fue como, sí, obvio, sí, no sé qué, bla, bla. Y admiraban mucho, sobre todo yo creo que a Mauro, de la forma de tocar, porque Mauro sí tenía más oficio que el resto. Okay. Y generalmente las bandas, como dice Noel Gallagher, se miden por la calidad del baterista. Okay. O sea, si tu baterista es bueno, la banda ya... si tu baterista es malo, la banda siempre va a ser mala. Okay. Entonces, juntamos y desde un comienzo siempre fue como, esto lo vamos a tomar en serio, vamos a componer, vamos a grabar discos, vamos así tal cual. Ok, con esta ilusión, pero no hay un plan. Claro, más ilusión que plan, digamos. No, porque pues, más un anhelo que un proyecto, porque tampoco conocíamos, imagínate, estábamos en Concepción,
En Concepción no habían sellos discográficos, no habían radio, no había nada. Nada de nada. Ok. Entonces había que irse a Santiago, o sea, significaba un montón de cosas. Los chiquillos no terminaban el colegio todavía. Aparte, sí es cierto. Claro. ¿Y tú conoces bien a Álvaro y a Gonzalo? ¿O? Claro, porque habían rondado en la casa desde Todo el que eran- tiempo. sí, Los papás también se conocían. Todo, sí, todo. sí, Ok. conocíamos a los tíos y todo. Ok. Porque lo íbamos a ver tocar también cuando tocaban. Y ahí andaba el tío Manolo con la tía Pati. A los papás de Basualto también los conocíamos porque el tío Domingo, que el papá del Mauro, siempre lo ayudaba a cargar la batería. Entonces sí, como que nuestros papás se ubicaban, se conocían, veían juntos los conciertos, todo ese tipo de cosas. Ok. Entonces era muy familiar, como dices, era como muy Sí. ahí de comunidad. Sí, sí. Bueno, y entonces, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste que ya agarró vuelo la banda? O sea, que dijiste, ya, o sea, esto que yo me imaginé que iba a poder pasar, ya estoy viendo confirmaciones de que sí tiene potencial. Más allá de lo que ustedes imaginaban, ¿no? Más allá de, nos queda bien para esta canción. No, bueno, pero... Es que fueron pasando como cosas muy paulatinas y como muy de a poquito, y yo creo que esa confianza se fue, yo creo, y ahí creo que puedo hablar a nombre de todos, se fue armando como muy de a poco. Eso de como, nos estamos estableciendo, pero siempre fue un camino, nunca fue como que dijimos, ya aquí estamos y como que sí, podemos como descansar. De hecho, creo que hasta el día de hoy nunca hemos visto así las cosas. Okay. Como que siempre estamos pensando en algo más grande que se puede hacer. Okay. Entonces no... O sea, si ahora viéndolo en retrospectiva, sí te podría decir, claro, la primera vez que una radio nos tocó, pero imagínate, nos tocaba una radio, tampoco era que nos tocaran todas las radios de Chile. Era una radio que tenía un segmento medio juvenil o una inclinación juvenil y nos empezó a tocar una canción. Y también era una canción dentro de todo, sonaba 2 veces a la semana. La primera vez que yo escuché la canción fue un domingo a la 1 de la mañana. Sí, o sea, no... Sí, no sonaba, era una banda independiente. Ok. Pero entonces, volviendo a cuándo fue cuando, por ejemplo, los firmaron por primera vez, o cuándo ya pasó de ser algo de Concepción o incluso de Santiago a algo más grande. Lo que pasa es que, mira, lo primero que hicimos fue que Mauro se fue a la siga de mi compañera de universidad, que se había ido. Todo esto, el comienzo de los Bunkers coincide con el término de mi carrera en la universidad. Entonces mi compañera... Tú estabas libre, tú ves si yo puedo moverme. Claro. Y coincide con la salida del colegio de mi hermano. O sea, termina el colegio y ya tiene que entrar a la universidad. Okay. Y Álvaro ya había estudiado un año en la universidad, había estudiado inglés, y Gonzalo todavía estaba en lo que ustedes llaman la prepa. Le quedaba un año o 2 de prepa. Okay. Entonces empezamos a tocar en Concepción. Basualto se va a Santiago a la siga de mi compañera, que se había ido a hacer su práctica como profesional medio en Santiago. Y él dice, ¿sabes qué? Estamos puro hueveando en Conce, tenemos que venirnos a Santiago de una. Y ahí nosotros nos empezamos a motivar y decimos, ya, vámonos a Santiago. Tuvimos que hablar con nuestros papás, que era... ¿Los apoyaron? Sí. Okay. Sí. O sea, yo, por ejemplo, en el caso particular del Gonza, yo no conozco otros papás que habrían dicho, voy a dejar que mi hijo se vaya a la capital a terminar el colegio, ni siquiera una carrera, a terminar el colegio, para que en la noche anda tocando en bares sus canciones. Okay. Eso no lo hace nadie. Okay. Es como, termina el colegio y después si querés te vayas. Sí. O vete, pero ya no me pidas nada, ¿no? Sí, claro. No. Siempre fueron como muy apañadores. Y en mi caso también, yo como había salido de la universidad, como que mi papá dijo, ya, puedes hacer lo que quieras. Estaba más preocupado por mi hermano, digamos. Y mi hermano postuló a una carrera a psicología en Santiago. Okay. Entonces, como que esa fue como el gancho, como ya me voy a Santiago. Voy a estudiar psicología y la banda y no sé qué. Pero alcanzó a durar, ¿qué? 3 semestres, porque de ahí ya teníamos trabajo como con la banda. O sea, rápidamente pudiste empezar a vivir de eso. Afortunadamente, sí. Vivíamos al 3 y al 4, pero... vivir. Pero sí era un logro. Sí, claro, porque muchos no generan nada durante muchos años. Claro, a nosotros nos pasó porque, por ejemplo, más o menos tuvimos 1 año y medio, 1 año que no generábamos nada. Y mis papás nos ayudaban. Nos ayudaban con lo que podían y todo, pero pasó como 1 año y medio y fue como de repente ya no. Ya estando en Santiago, sí. 1 año y medio. Sí. ¿Cuánto tiempo antes de eso ya han empezado a tocar? O sea, ¿cuándo se juntaron? Nosotros empezamos a tocar en el 99, a principios del 2000 nos fuimos a Santiago
en agosto del 2000 nos invitan a un programa de radio a hacer un show en vivo que se transmitía 1 hora en vivo para todo Chile en esa radio que nos había empezado a tocar. Ya antes habíamos grabado como unos demos, habíamos grabado lo que iba a ser el primer disco y todo, pero habían empezado a tocar un temita y se les cayó un invitado y como que nos dijeron, justo el dueño de la radio no había ido a ver como... El director de la radio no había ido a ver como 2 semanas antes en un club. Y ya cachado que tocábamos, que éramos... Puta, también estaba como muy impresionado que era, la mitad de la banda éramos todos muy chicos. Entonces como dijo, voy a invitar a ver si... A ver. Y esa situación la aprovechamos muy bien. Hicimos un buen repertorio, hicimos como un programa bien entretenido y todos en la radio quedaron así como, bueno, ¿y esto de dónde salieron? Y mucha gente nos escuchó. Y entre ellos, el director de la radio le habló con unos gallos que él conocía que tenían un sello independiente que se llamaba Big Sur. Le dijo, hoy día va a tocar una banda nueva, escúchenlo y no sé qué. Y ahí ellos fueron los primeros que se interesaron y ahí filmamos con ellos después. Ok. ¿Y ya ellos les ayudaron también a hacer temas de booking, de buquear fechas? No. ¿O ellos nada más... ¿Cómo No. empezaron a conseguir fechas y ese tipo de cosas? Teníamos varios amigos que también habían emigrado de Concepción. Una amiga, un amigo que de repente, oye, ayúdenos como que nos ayudan a sacar fechas. Y era muy loco. De hecho, nosotros terminamos grabando esos temas porque en todas partes nos pedían como material para escucharlo, pero no lo teníamos. Entonces, como que tuvimos que rápidamente grabar eso. Y también era muy chistoso porque no había nada digital. Entonces, andábamos con una carpeta con fotos. Ok, de ustedes, de los conciertos. Claro, claro. Entonces, como que entregaba ahí la carpeta. Aquí está mi book de... Claro, y ellos como que lo miraban y después que lo veían, como que se lo teníais que pedir de vuelta porque después tenéis que llevar esa carpeta a otro lado. Así, era como muy... Todo muy artesanal, digamos. Y, por ejemplo, ahí ustedes establecían un precio y decían, yo voy a cobrar esto por tocar aquí. No, nada. O sea, ¿cómo era? O sea, dame más detalle. Tocábamos por una botella de pisco, las 5 Coca-Cola, una pizza y ya algo lo que pudiéramos cortar de entrada. Ya. Pero al principio que tocábamos, iban familiares, amigos, se corría la voz. No sé, mis primos vivían en Santiago, invitaban a sus amigos, pero tocábamos para 30 pelagatos, digamos. ¿Cuándo cambió eso? O sea, ¿cuándo te acuerdas que fue el primer concierto grande que hicieron y por...? O sea, no era grande, pero la primera vez que empecé a ver gente ya como... hasta llegando gente que no tiene nada que ver con nuestro círculo. Sí, de que ya no son mis amigos ni mis familiares. Fue después de ese programa que hicimos. Ok. Claro, ahí empezó a llegar gente. O sea, me acuerdo la primera vez que hicimos un concierto y en una mesa adelante habían 2 chavos que yo no había visto en mi vida y terminamos y uno me dijo, oye, dame tu púa, me dijo. Órale. ¿Cachai? Y decía, órale. Ajá, pero como ese tipo de cositas, ¿cachai? Como que empezaron a pasar ahí como en agosto, septiembre de ese año, del 2000. Ok, y ahora sí, y el primer concierto ya de ustedes, donde dices, bueno, ya... Es que empezamos, fue muy paulatino. Yo diría que estuvimos como 2 años tocando en puro bar y club. Recién con el segundo disco, por primera vez pudimos hacer un teatro, por ejemplo. Te estoy hablando de un teatro para 1.200 personas. Sí, es mucho. Sí. Eso es muchísimo. Claro. O sea... Pero eso ya es con el segundo disco. El primer disco que es independiente, tocábamos solo en club y en bares. Para 300 personas, 400 personas. De hecho, cuando... Nuestra máxima audiencia que habíamos tenido, ponte tú que habías cortado boletas, ponte tú que habíamos cortado 350 boletos. Está muy bien también. Pero cuando hacemos el segundo disco, el primer sencillo es Miño, de ese segundo disco. Y ahí ya no habíamos cambiado de sello, habíamos firmado con Sony. Y Sony nos dice como, guardémonos, no toquen en 4 meses en Santiago, o 5 meses, para que, ponte tú, a mitad de año, junio, julio, hagamos un concierto en el Teatro Providencia. Y nosotros el Teatro Providencia era un lugar para 1.200 personas. Y dijimos, ¿pero cómo vamos a meter 1.200 personas? Sí, como de 300 a 1.200 personas. Claro, era como... Pero bueno, ¿no? Ellos nos decían, no, sí va. Y sacamos 2 sencillos, y con 2 sencillos ya se armó ese concierto y ahí ya se llenó. Y ahí ya la cosa cambió. ¿Qué cambió en tu forma de pensar o de ver lo que estaban haciendo una vez que hiciste ese primer concierto grande? O sea, que cambió lo que veías como posibilidades o
fue igual. No sé, o sea, como es que para mí yo lo veo de lejos y digo, no mames, es un brincote. O sea, digo, ya sé que vienen de llenar ahora 2 veces ¿cómo se llama? El Santa Laura. Ok, el auditorio. El que, ¿cómo me dijiste, Mopli, que se llama el que llenaron ahorita 2 veces hace poco en Chile? Santa Laura. Santa Laura, ¿no? O sea, no compares, o sea, ¿sabes? O sea, de esto a 1200 a 300, o sea, se hacen brincos enormes. Entonces quiero como entender un poco qué cambia cada vez que vas haciendo estos brincos en tu forma de entender tu trabajo o de las posibilidades que existen. Lo primero que nos dimos cuenta fue que mientras más sencillo estuviéramos sonando en la radio, más trabajo teníamos. Ok. Entonces nos había pasado que con el primer disco habíamos sacado un sencillo y ya tocábamos en Santiago nomás. Sacamos 2, 3 sencillos. Fue la primera vez que volvimos a Conce a tocar, por ejemplo. A un club también, a un bar. Sacamos un cuarto sencillo, pero tenían súper poquita difusión. Después con Sony apareció Miño, después Las cosas que cambié dije por ti, y ahí como que ya nos empezaron a llamar de otras partes. Empezamos a ir a tocar a Valparaíso, que no habíamos ido nunca. Y de repente dijimos, claro, es como esta cuestión es proporcional a los temas que la gente cacha que uno tiene más temas. Okay. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente, porque nosotros grabamos el 2000, pero el primer disco de Los Bunkers sale el 2001. El segundo disco de Los Bunkers sale el 2002 y dijimos el 2003 tenemos que sacar otro. Entonces nuestros 3 primeros discos salen en 3 años consecutivos. Y ahí teníamos 12 sencillos. Algunos que les había ido mejor que otros, pero ya te llaman de la universidad. Ya podía ir, voy a aventar un teatro ahora en Iquique, voy a ir a hacer una cosa a otra ciudad y ya. A lo mejor el crecimiento no era proporcional. En Santiago obviamente había más volumen, pero ya podía ir a hacer un club de 400 personas en el sur de Chile o en el norte. Y eso ya era bueno, ¿cachai? Entonces, ¿Y en esta etapa se llegaron a salir de Chile alguna vez? No. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era muy difícil salir de Chile y la música chilena en general tampoco tenía tanta visibilidad en otras partes. Sí, el año 2002 nos habían nominado, tuvimos una nominación a los premios MTV. Y viajamos a una premiación en Miami y ahí hicimos un par de shows. Pero así como porque un amigo los sacó, ¿cachai? Todo como muy a pulso, no era como que de Miami traigamos los bunkers de Chile, no, obvio no. ¿Cachai? No. Y era todo Chile. ¿Por qué decidir, por ejemplo, si van con este tema de, ya entendimos que si sacamos más canciones, más canciones están sonando, más probabilidades hay de que nos empiecen a buscar y estamos creciendo? Me da una duda de el 6º disco, si no me equivoco, es especie de tributo a Silvio Rodríguez, ¿no? El 6º, 5º. Sí, el 6º. A ver, yo desde la ignorancia de pronto digo, ya llevas una carrera que estás armando, ¿no? Vas creciendo, ya empiezas a hacer una cosa mucho más grande y de pronto cantar canciones de alguien más, que bueno, no es cualquier alguien más, ¿no? Pero no implica una especie de riesgo de decir, o si gente nos descubre por esto, ya no le va a gustar lo otro que estamos haciendo, o porque nunca pensamos. O sea, no sé, ¿qué pasó con eso? O sea, no, que a esa altura ya nosotros nos queríamos como dar un gusto nomás. Y fue como, hagámoslo, está increíble. Sucedió como estábamos en una sala de ensayo, empezamos a tocar los temas y dijimos, oye, esto podría resultar bueno. Sería como un desafío artístico hacerlo. Y salir librado, porque también el público de la trova es muy conservador, es muy ortodoxo. Y el público de rock es peor. Está lleno como de sí, unos contra otros. Talibanes. Estos nomás de nosotros y estos nomás de... Claro, entonces también implicaba como una... Por ahí va mi pregunta también, o sea, por eso te pregunto, como que, o sea, ¿qué sentido hacía? Es que teníamos ganas de hacerlo, ¿no? Como que tampoco lo pensábamos mucho, no lo calculábamos, era como, sentíamos como ese, como pálpito y tratábamos de actuar en concordancia con eso, digamos. Pero tampoco yo creo que si nos hubiésemos puesto como a calcular mucho, habríamos terminado desechando la idea. ¿Y la disquera estaba de acuerdo? ¿Cómo? ¿La disquera estaba de acuerdo? Decía, la disquera sí, porque siempre a una disquera al que le hagáis un disco de cover le encanta. ¿Sí? Sí. O sea, lo ven como un éxito seguro.
para no, ellos. No sé si la palabra sea éxito, digamos, pero sí es más fácil a lo mejor de promocionar o no sé. Ok. Bueno, ¿y cuándo sientes que llegaron? Aunque no lo hicieron tan bien. Okay. que quede claro que no lo hicieron tan bien. Sí. ¿Cuándo sientes tú que fue como uno de los momentos más exitosos de tu carrera? O sea, donde más te sentiste orgulloso de lo que estaban haciendo. Más exitoso, más bien, que sentiste orgullo de lo que estaban haciendo. Más orgullo cuando tocamos el 2019 para las manifestaciones sociales en Chile. A ver, háblame de esa etapa. Porque tenían esta pausa, ¿no? Ya van un buen rato sin tocar y de la nada aparece en su cuenta una cuenta regresiva y o sea, muy misterioso todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se animaron a hacerlo? ¿Cómo se concibió que sucediera? O sea, no coincidió. Más bien. No coincidió, concebió. O sea, ¿cómo se sí, planeó sí. para que pasara? Lo primero hay que poner un poco las cosas en contexto, digamos. En Chile, en octubre del 2019, se generan manifestaciones multitudinarias, de las cuales que fueron iniciadas por una cosa coyuntural del alza del precio en el metro, como pasa casi siempre, los estudiantes fueron los primeros en salir a la calle a protestar por eso, y al final termina en una discusión nacional que se pone en duda todo el sistema. Okay. Y en particular, todo esto deriva en que hay que cambiar la Constitución porque tenemos una Constitución que fue hecha en dictadura, el año 80. Pese a que después de que había vuelto la democracia, se le habían hecho muchas reformas y todo, pero hasta el día de hoy es la Constitución de Pinochet. Entonces, esto hay que cambiarlo y tenemos que darnos otra estructura, otro modelo, tenemos que ponernos de acuerdo, pero no podemos seguir con esto. Ok, pero eso toma varios meses de que la gente sale a las calles, de represión de la policía, de heridos, de violación a los derechos humanos, etc. Entonces la cosa se pone como muy caliente y muy fuerte. Y dentro de eso, nosotros con mi hermano estábamos grabando un disco de Lanza Internacional acá en México, que era la banda que habíamos hecho después, que era una banda como un proyecto indie que teníamos, y veíamos todo como por las noticias. Y veíamos que los músicos en general acompañaron el proceso como muy activamente. Todos los colegas y gente que conocíamos iban a tocar a las poblaciones, tocaban en las protestas, no necesariamente subió arriba un escenario, a veces con la pura guitarra en la calle marchando. Había como una sensación y estaba como muy, a propósito de lo que hablábamos al principio de la conversación, como que el músico chileno estaba como muy en la calle con la gente. Y un día iba caminando aquí estaba como en un café o no sé qué, y estaba revisando Twitter, y una niña escribe y leo que dice, ¿y los búnkers dónde están? Y me dio como, claro, así como un dolor de estómago, así como heavy. Me acuerdo que llamé a mi hermano y le dije, puta, a lo mejor debiéramos hacer algo, no sé qué, bla, bla. ¿Ya lo habías pensado previo ese mensaje? O sea, ¿cuál era tu primer mensaje que veías tú desde O sea, sí teníamos ganas de estar allá, pero también como de una manera más... como... No necesariamente como los bunkers, sino que ir y participar. Pero ya como que eso sentí que fue como una interpelación como fuerte. Y llamamos al resto de los chiquillos. Me acuerdo que llamé a mi papá y le pregunté qué opinaba. Y me dijo que sí, como que él creía que teníamos que hacer algo. Y ahí empezamos a planificar todo muy rápido. Nos fuimos a Chile. ¿Todos estaban de acuerdo? Sí. O sea, sí, ahí llamamos al resto de los chiquillos. Fue como, oye, mira, puta, debiéramos hacer algo. Y todos como que dijeron sí, de una. Y nos fuimos. Al principio la idea era hacer un show pequeño en un museo que se llama Museo de la Memoria, que es un museo que está destinado como a los derechos humanos y todo. Que en el patio que cabrán unas 3.000 personas, una cosa así. Y al principio la idea siempre fue así, pero por alguna razón el museo como que de repente nos dijo, ¿sabéis que hemos tenido muchos problemas con la policía? Yo creo que el concierto no lo vamos a poder hacer, no sé qué. Y estuvimos hablando y fue como, bueno, si las manifestaciones son ahí en la plaza,
agarramos un camión, instalémoslo, pongámoslo al medio y toquemos a ver qué pasa. Pero también en ese tiempo ya era diciembre, habían pasado 2 meses y las manifestaciones ya habían decaído mucho. O sea, porque todos los viernes se juntaba la gente ahí. Okay. Pero ya no... Hubo un momento que hubo una manifestación de 1,5 millones de personas. Okay. Pero ya en esa altura llegaban 3.000, 4.000, ya llegaba... Ya como que la gente estaba muy cansada. Claro. Entonces dijimos, bueno, ya instalemos... Pasamos un camión que sabíamos que tenía como un brasileño, tenía estos camiones que ocupan para el carnaval de Río. Okay. Entonces tienen amplificación y tal. Claro, todo. Y arrendamos ese camión y dijimos, ya, bueno, crucémoslo ahí y veamos qué pasa. Y claro, no sé, habría unas 200.000 personas o más, no sé. Pero, y por ejemplo, esa experiencia de tocar... O sea, pero habernos reunido por eso es como lo que más orgulloso me pone, digo. Como que creo que... porque, no, o sea, teníamos muy claro que podría para nosotros haber... O sea, la reunión podría haber sido un negocio muy lucrativo. Claro, pues sí, es como el reencuentro, ¿no? Y claro, la gira del reencuentro y lo que tú quieras. Sí. Claro, pero creo que lo hicimos por las razones correctas. Y creo que a la larga fue lo mejor, porque después cuando decidimos juntarnos ya más en forma, siento yo que la gente respondió a eso. Claro. Sí, si no hubiera sido en donde estuvieron cuando nos necesitábamos y ahora sí quieren que vayamos con ustedes, ¿no? Claro. Y ahorita fue ese... Claro. ¿Existe un riesgo de que ustedes tocaran ahí? ¿O sea, un riesgo sí, por de seguridad? Tuvimos que ponernos de acuerdo con mucha gente. Ocurrió una cosa muy loca porque habían partidos políticos metidos, pero en general el territorio de esa zona, que era zona de conflicto, estaba dividido por barras de fútbol. O sea, los de Colo-Colo manejaban la entrada, si no me equivoco, la entrada sur a la plaza, los de la Católica el sector oriente, los de la Universidad de Chile el sector norte, y había que ponerse de acuerdo con las barras bravas. Entonces, por ejemplo, nosotros sí teníamos el permiso de las barras para atravesar el camión. Entonces, los de las barras decían, ya, el camión se va a atravesar aquí porque ellos ya sabían lo que iba a suceder. Se atraviesa aquí y el camión se cuida y nadie lo toca. Y mientras nosotros tocábamos, veíamos, o sea, no sé, ponte tú 6 cuadras, 7 cuadras más arriba, había un grupo que se llamaba La Primera Línea, que era los que se enfrentaban con la policía. Y nosotros los veíamos desde arriba del camión, mientras tocábamos, los veíamos... Cuidando, ¿no? No, peleando con la policía. Ok, qué duro. Sí, y mientras tocábamos también nos llegaban porque había mucha bomba lacrimógena, entonces de repente estáis tocando, estáis cantando, y de repente respiráis para cantar algo y te entraba un halo de bomba lacrimógena. Entonces te picaba todo hasta adentro, los ojos, la nariz. No, era bien particular, digamos. Por ejemplo, ¿y cómo te concentras tocando? ¿Y cuál es el mensaje ahí cuando tocas? O sea, porque no es lo mismo que un concierto de celebración, ¿no? O sea, aquí, ¿cómo lo haces que no sea sobre ti, pero a la vez, o sea, sobre la causa? O sea, ¿cómo manejas eso en un escenario así donde, como dices, gente está peleándose mientras tú estoy hablando, cantando? Sí, para que la policía no interrumpa el concierto, digamos. Ajá. Pero es que un todo, no es como que se pueda como separar, yo creo. Y uno está también pendiente porque también pasaba que en ese tiempo en Chile había mucha discusión para nosotros lo central era como, bueno, estos locos no se juntan hace tanta cantidad de años. O sea, para nosotros el mensaje era como muy claro, era como, bueno, sí, el mensaje era absoluto de unidad. O sea, estos locos sí se pueden poner de acuerdo para algo como esto, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo en el fondo. ¿Cachai? O sea, como para nosotros era como lo principal. Sí. El hecho de que la gente viera la banda junta incluso era más importante que el sonido, que todo. Era como, o sea, sí, pues el mensaje ese es como después nos tenemos que empezar a poner de acuerdo ya. Okay. Porque la discusión era muy polarizada de todos lados. Incluso gente de los mismos sectores, habían demasiadas facciones, cada uno con su propia idea y todo. Bueno, hasta el día de hoy un poco, pero estaba todo muy disgregado, todo muy... No había... Creo que era una manera de decir, bueno, ya hay que empezar a encontrar puntos en común. Ok. ¿Qué cambió en ti una vez que hiciste este concierto?
No sé, yo creo que en cierta medida como... Yo creo que me dio cierta como tranquilidad, Ujú. porque no me habría gustado, por ejemplo, que en un par de años más mi hijo me hubiese dicho, onda como, oye, ¿y tú qué hiciste? Mm, ¿O en qué colaboraste para que esto cambiara, ¿cachai? sí, O para tratar de, ¿cachai? Como que eso a mí como que me deja muy tranquilo. ok. Y creo que yo creo que los 5 también lo vemos así, ¿cachai? Como, sí, pues no, o sea, no podría haber dicho, no, sí, estaba en Tulum. Sí, sí, estaba de vacaciones Sí, viéndolo. sí, Claro, viéndolo por el celular, digo. claro. ¿Qué pasó o qué cambió para que decidieran esta vez juntarse otra vez ahora? Es que es a raíz de eso mismo Se plantó la todo, semilla para... claro, porque nosotros siempre cuando hablamos de separarnos, siempre dijimos como, oye, en 5 años más juntémonos y conversemos y veamos en qué O sea, está se cada separaron uno. por cansados. O sea, por ya fue... Y o- había un cansancio, pero había un compañero que quería criar a su hija en Chile, básicamente. ya. Y ante eso fue como, bueno, aprovechemos de parar un poco, descansemos, y ahí me acuerdo que lo hablamos, como juntémonos 5 años más, veamos en qué está cada uno, y si queremos juntarnos, nos juntamos, y si no, cada uno quiere seguir con Ujú. sus cosas, seguimos. Pero se dio justo esto. Mm, Y ahí después de esos conciertos, nos empezamos a juntar ya como a comer los 5, era como, oye, primero sacar conclusiones de lo que había pasado, de lo que habíamos hecho, y como si todos se querían juntar, cómo lo hacíamos. Y ahí justo vino la pandemia, ujú. que en cierta medida nos jugó a favor porque nos dio tiempo como de planificación de todo lo que queríamos hacer y que hasta el día de hoy, digamos. Que O tú a sea, la hacer par estabas escribiendo el libro, a la par de en pandemia, ¿no? había empezado a escribirlo un poco antes, pero ya cuando ocurrió esto, fue como que ya me activé mucho más, digamos. Ok, Mm. ok. Ahora, o sea, en esta nueva etapa que tienes, ¿qué va a pasar con tus proyectos alternativos que sacaste mientras estaba esta pausa? No lo sé. No lo has O sea, pensado, o sea, no, o sea, creo que esos proyectos siempre están ahí como para que uno los retome. ok, Tengo hasta como un EP grabado, por ejemplo, solo, ok. que no lo he sacado y algún día lo puedo sacar. Pero no te da de pronto esas ganas de ya quiero que exista, o sea, que la gente lo vea o que, o no te da Es prisa, no tienes prisa por... Es que, mm, es que ya tuve 9 años de estar haciendo eso y como que ahora estoy contento con lo que estamos haciendo con los bunkers, digamos. Ok, Pero no. O sea, sí creo que hoy día, o sea que en algún momento, en alguna vacación que nos tomemos con los bunkers, se puede editar algo de eso o puedo hacer otras cosas, ¿no? Como que no. Creo que estamos todos, creo que la estructura de los bunkers hoy día es mucho más flexible y menos rígida de lo que era mm, hace en su primera temporada, por así decirlo. ok, ok. Que era como más un partido, era casi como más partido político, ¿cachai? Ok, ok. Era como eres un búnker o no Sí, o eres sea, vida o ninguna muerte, otra cosa. ¿no? O sea, Claro. Y ahora como que te das cuenta que, bueno, después crecí, te das cuenta que la vida tiene mucho más matices y que puede todo coexistir, digamos. Entonces, por eso no tengo esa como preocupación ante lo que me ok, preguntáis. o sea, estás mucho más relajado ya con esta Sí, nueva claro. etapa, ¿no? Ya no es Sí. esa O cosa sea, de... obviamente es nuestra prioridad, digamos. Pero sí tengo claro que si un día termina un proceso, un disco, y después vamos a sacar otro, y a lo mejor nos vamos a tomar, no sé, 3, 4 meses, perfectamente ahí podría sacar algo. Entonces no. ¿Crees que la sensación de disfrute cambia? O sea, que hoy lo disfrutas distinto o más incluso que en la otra etapa Mucho donde... más. ¿Sí? Sí. Y algo que hemos conversado a los 5 nos pasa lo mismo. Porque cuando éramos más jóvenes estamos tan preocupados como de lo que había que hacer, Ajá. que como que el proceso lo disfrutábamos menos y estábamos más como preocupados del resultado y todo. Ahora en cierta medida, como al propósito de lo que me preguntáis al principio, a lo mejor uno tiene una espalda en el sentido de que, pero no una espalda económica, me refiero a que tienes una espalda de tranquilidad y de conformidad con lo que hay hecho y decir, bueno, tenemos una carrera que es bonita, que es valorada, entonces em, no tengo por qué ahora uno se hace problema por menos cosas. Ok. Y también todas las cosas buenas que te pasan las vais disfrutando más, po, ¿cachai? Ya. Porque Ajá. también cuando
también pasó un periodo de tiempo para nosotros que eso nosotros lo perdimos. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo perdimos? Porque cuando tú te sales de una banda como los Bunkers y armas otra como la que armamos nosotros o la que armamos los chiquillos, es todo de nuevo, que también es algo que disfruté mucho. Pero nosotros pasamos de tocar de lugares para 15.000 personas a tocar lugares para 90. Sí, claro. ¿Cachai? Y aparte está un poco el 90, coraje de la gente, es que se separaron y ya no exacto. Castigo, ¿no? Sí, ¿cachai? Okay. Y es todo de nuevo. ¿Qué sentías esas veces que tocabas para 90 personas? O sea, que... Me encantaba también, lo disfrutaba mucho. Porque también me había pasado que cuando en el último periodo de los Bunkers había encontrado que era una estructura tan grande que de repente empezar a tocar, armamos una banda de 3 integrantes y viajábamos con un sonidista y un chico que nos ayudaba a cargar y a armar las cosas y teníamos que cargar nosotros los ampli de nuevo y todo eso. Sí lo disfruté. Okay. Me empecé a poner nervioso de nuevo. En la última etapa de los Bunkers, por ejemplo, ya no me ponía nervioso para subir a tocar, por ejemplo. Okay. Y ahora me ponía súper nervioso para tocar en el Imperial, ponte tú. ¿Cachai? Ok. Y era tan consciente de ese proceso que incluso, por ejemplo, me proponía no tocar, por ejemplo, no beber alcohol antes de los shows. ¿Cachai? Porque me gustaba como... sentir todo. Sí. Dije, me voy a ser súper consciente de esto. No quiero que se me olvide, ¿cachai? Okay. Esta nueva etapa, dices, o sea, sí. ahorita que esos tocadas y demás. Sí. De más joven, ¿no? Y después cuando terminaba tampoco podía beber porque primero teníamos que ir a dejar, cargar la camioneta, ir a dejar los instrumentos a la casa y de ahí ya no querías volver al club a tomarte un trago, ¿cachai? Entonces fue muy distinto el proceso. ¿Alguna vez mientras estabas con los Bunkers, o sea, en la primera etapa, sientes que se te subió? O sea, que se te subió la fama, que se te subieron los humos. Nunca. No. ¿Por qué? ¿Cómo lo...? O sea, a ver, pues eran... Porque es una cuestión de crianza. ¿Sí? Mi mamá no me lo permitía. Sí, que venga a sentarse aquí, hombre. Por ejemplo, nosotros con mi hermano, independiente de cualquier fama que pueda tener el grupo, ninguna vez que hemos vuelto a tocar a Concepción, jamás nos hemos quedado en un hotel, por ejemplo. Nos quedamos en casa de mis papás. Okay. Pero porque no tiene, o sea, si estoy en la misma ciudad que mis papás, no tiene sentido quedarme en un hotel. Y no nos gusta. De hecho, te voy a contar una anécdota muy, muy loca. A fines de marzo de este año, tocamos en Concepción en el estadio, que es como el estadio de la ciudad. Y teníamos 40.000 boletos vendidos. Okay. La noche anterior estábamos en casa en el departamento de mi papá. Y mi mamá le estaba planchando el saco a mi hermano y mi papá me estaba ayudando a tomarle aquí la pastilla al pantalón. Y de repente como que se quedan mirando y dicen así como, puta, estoy igual que cuando iban al colegio, así como un día domingo antes de ir al colegio. Y yo como que dije, igual es muy lindo o es muy... Como que yo creo que hablaba como mucho de mi familia. Así Qué orgullo para tus papás decir, estos cabrones mañana van a hacer esto y hoy están aquí. Y están aquí y estamos como ayudándole a planchar el... Hasta me da sentimientos. ¿Cachai? Entonces como no creo que se nos haya subido como... sin la humo a la cabeza ni nada. Okay. Oye, Mauri, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera? ¿Consejo? Uno de los peores, ¿lo hayas seguido o no? O sea, ya sea que lo seguiste y te fue mal o que no lo seguiste y si lo hubieras seguido probablemente te hubiera ido mal. Es que nunca fuimos mucho de escuchar como consejo porque lamentablemente aquí como que uno va aprendiendo en el camino. Lo que sí yo creo que hemos aprendido como los 5... a ser menos confiados en términos económicos, por ejemplo. Siempre como tuvimos estructuras donde teníamos manager y cosas así, particularmente en Chile, y que nos timaron muchas veces, nos robaron plata y todo. Pero algo que uno aprende a palo, digamos, ¿cachai? No hay otra forma, digamos. Y en general porque el músico en general es muy despreocupado de la parte financiera. No, porque vamos a tocar nomás y... No, si firma todo el contrato, no lo revisáis. ¿Cachai? Sí. Ese tipo de cosas. Y uno es así y te cuesta mucho
aprenderlo. Hasta cuando... Incluso yo creo que pasa mucho por los hijos, porque cuando uno es joven y dice, ya, me cagaron, ¿cachai? Pero ya cuando alguien te roba y con eso le ponía el pan a tu hijo en la mesa, ya la cosa cambia. Ya. ¿Cachai? Entonces ya, no me estáis cagando. Y ahí uno, sí, la actitud como que cambia demasiado. Perfecto, Mauri. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Nunca perseguir el dinero. Okay. O sea, creo que cuando uno hace las cosas como las tiene que hacer, el dinero es como algo o es como una consecuencia de hacer un trabajo que es serio y como que viene un poco como a las espaldas de uno, ¿cachai? Pero no poner el dinero por delante jamás. Yo creo que es el mejor consejo que yo he recibido. Y curiosamente lo recibí de un restaurantero, ni siquiera de alguien que se dedica a la música. Sí. Okay. ¿Te acuerdas en qué etapa de tu carrera lo escuchaste? Al principio, sí. ¿Y siempre lo has seguido? Sí. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Se me hace que el mejor disco de los Smiths es el último, no el de Queen. Okay. O no sé, tengo como ese tipo de cosas. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? ¿Qué cosa puede ser, Mopri? No, Mopri está en WhatsApp. ¿Qué cosa la gente no sabe de mí y que le sorprendería saberlo? Es bueno para el ajedrez. Sí, me gusta. No sé qué tan bueno sea, pero me gusta. Eso es lo que poco sabríamos. Perfecto. O sea, juego todo el día. ¿Sí? Sí. O sea, me meto al baño y juego partidas así 1 minuto por lado. Ok. Sí, juego en línea mucho. Sí, o sea, ese es tu juego, así como... Sí, me encanta. Sí. Ok. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? Me da mucha curiosidad la forma de pensar que tienen los adolescentes hoy. O sea, lo veo mucho como en mi hijo, como las cosas que le llaman la atención, las cosas que lo sorprenden. Sí, eso es lo que más me sorprende, como la mirada que tienen de las cosas. Sí. Perfecto. A ver, la siguiente pregunta no va con piquete. Yo soy fan del rock, del punk y demás, lo que yo escucho. O sea, en mi playlist es lo mismo, pero yo extraño cuando eso estaba en el mainstream, ¿no? Yo extraño cuando aprendías MTV o VH1 y eso era la música que estaba. ¿Qué crees que tenga que pasar para que vuelva a ser eso, o sea, ese tipo de música la que está? Si es que volverá a pasar, ¿no? Entonces, no sé si sabes por dónde mi pregunta, como, ¿tú qué te imaginas que tiene que pasar para que otra vez se hable de esas bandas todo el tiempo, que Rolling Stone vuelva a ser Rolling Stone, que no va a pasar otra vez? No creo que Rolling Stone vuelva a ser Rolling Stone. Bueno, pero me refiero como... Si ubicas que sí, entonces... sí, te entiendo. Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que siempre la industria se ha movido como a grandes rasgos, como por oportunidades. Ven una cosa, es como ya aparece Nirvana y vamos a la busca de 10 bandas que suenen iguales y que ojalá canten lo más parecido a Kurt Cobain o bla, 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 bla. O sea, siempre ha pasado y ahora, claro, pasa como con un género que a lo mejor no es el que te gusta a ti. Entonces, y ya lleva como más rato de lo que tú hubieses esperado, a lo mejor como dominando, pero yo creo que me da la impresión que son cosas cíclicas. No sé. Justo el otro día hablábamos de hecho, justo hablamos con Mopri, fuimos a tocar un festival en Colombia y éramos súper pocas bandas de rock en general en el festival. Y yo creo que, bueno, y era como, nosotros nos recibieron súper bien. Siento que es como como una banda como los Bunkers hoy día le presenta a un chico de 15, 16 años una experiencia, por ejemplo, que no se la encuentra en la mayoría de las bandas que tocan en el festival. ¿Cachai? Okay. Que es lo que pasaba un poco en su momento, ¿no? Que antes decías, es que no hay algo que me hable a mí y de pronto empieza el rock y dices, eso está... Claro. Pero es que como que está volviendo a surgir un poco... O sea, no sé si va a volver, o sea, pero igual como que uno de repente ve todo como cíclico, ¿no? No me hace sentido. Pero no... ¿Sabéis que a mí como que no me... Como que no me importa. Sí, te da igual. Sí, es irrelevante. Sí, como que no... O sea, como que siento que uno tiene que ir haciendo su música y siempre van a haber modas. Perdón.
otro estilo. También me pasa una cosa muy loca que creo que la primera vez que entendí lo que pasaba con el reggaetón y con la música urbana en general fue, me di cuenta que, por ejemplo, si tú tienes 12, 13 años y estás como con toda... Viene tu primera como revolución hormonal Ajá, ajá. y viene de repente un género que te permite bailar Pegadito, güey. y exactamente y expresar tu sexualidad. Obvio que no van a querer bailar The Cure, Claro. ¿cachai? O sea, no hay, o sea, no es ni siquiera, es como, es competencia desleal, o sea, no hay nada que le vaya a competir a eso, nada. Claro, claro. Nada, o sea, nada te va a resultar más excitante que eso. Ningún otro tipo de música. Y eso lo comprendo completamente. Claro, ¿Cachai? claro. Porque el rock and roll de los 50 era eso. Ajá. Permitía que los hombres y las mujeres bailaran más pegados de lo que habían bailado sus padres. Ok. Y no hubo nada que le pudiera competir a eso, ni el mainstream, ni nada, ni el FBI, ni Ajá, ajá. nada, ¿cachai? Sí. Y ahora eso va a ser muy difícil que que venga otro género y lo borre de un plumazo. Tendría que haber un cambio de mentalidad, que creo que también hay que donde a lo mejor la sexualidad ya es vista de otra manera, a lo mejor no se ve con tanta urgencia, pero tiene que pasar por otro lado. Ok. Pero mientras eso ocurra, no va a haber otro género que le compita. Porque ¿cómo le vas a ofrecer algo que te resulte más atractivo, excitante a los 12, 13, 14, 15, 16 años? Si imagínate, uno Sí, tenía... claro. Yo vengo de una época donde tenías que esperar a que terminara, pusieran todas las canciones para que al final te pusieran 2 baladas Ajá. del final de la fiesta y poder bailarla y ahí recién podías como abrazarte con alguien Sí. y bailar. En mi caso eran las cumbias. O sea, y era Olvídalo. donde ya ponían esas canciones y ya podías bailar pegadito, pero pegadito y... Y te aseguro que Claro. probablemente nosotros dos hubiésemos aparecido un género cuando teníamos 13, 14 años y te hubiese regalado eso, Claro. no lo habríamos pensado ni 2 veces. Es muy difícil competir contra eso. Claro. No me gusta, no lo vibro, Ujú. no lo disfruto, pero entiendo el fenómeno, ¿cachai? Claro, claro, perfecto. ¿Cuál ha sido la lección más memorable que te han dejado tus padres? Yo creo que la honestidad y el amor por el trabajo. Ok. La lección, o qué vino a enseñarte tu hijo. A no ser tan prejuicioso. Ok. La lección más memorable que te ha dejado tu pareja. También a no ser tan prejuicioso. Ok. ¿Se vale? Y a ser más alegre también. Ok. ¿Se vale en algún momento romper las reglas, romper las leyes? Y si sí, ¿cuándo? Cuando hay un interés por el bien común que uno cree que es lo correcto, yo creo que sí. Por ejemplo, lo mismo que te hablaba delante del concierto en el centro de Santiago con el camión y todo eso. O sea, es un concierto que se hace sin permiso y sin pedir había un montón de normativa, en el fondo eso no se puede hacer. Pero sí creo que en una situación como esa sí vale como romper las reglas. Ok. ¿Libro o película o documental o serie o pieza de arte o disco, cualquiera, no tiene que ser todos, pero que sí o sí haya marcado un antes y un después en tu vida o en tu forma de entender el mundo? Disco chileno, podría nombrar Últimas composiciones de Violeta Parra. Eh, el Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols, ese disco así como por pensar uno de afuera, o el London Calling de los Clash, yo creo que más. Sí, yo creo que esos son como los más marcadores así de disco. Por no nombrar a los Beatles, digo que son como que te acompañan siempre, digamos. Antes de que sigas, ¿qué impacto tuvo en tu vida Violeta Parra? ¿Cómo? Antes de que avances con los siguientes, ¿qué impacto tuvo en tu vida Violeta Parra? Es que la escuché de chico, pero ya cuando más grande empecé a entender las letras y todo lo que... O sea, a mí se me hace como un artista muy... O sea, la pongo en el mismo nivel que John Lennon, por ejemplo. Como que siento que... Si es que no más, porque... o sea, y aparte de hacer música, escribía poesía,
hacía artes plásticas, pintaba, tejía, era costurera y todo lo volcaba, toda como que su humanidad la volcaba en el arte. Entonces, una mujer que nació en la pobreza, en el campo chileno y terminó exponiendo en el Louvre, en París, porque tenía un ovario gigante, ¿no? ¿Cachai? Pero no porque tú, o sea, imagínate, o sea, en los años 60 tener un pasaporte chileno, venir del campo y ser mujer, es muy distinto a haber tenido un pasaporte británico, ¿cachai, no? Entonces, como todo lo que logró me parece como... sí, como de otra dimensión, la verdad. Ok. ¿Me decía alguna otra cosa? ¿Algún libro, alguna película, algún documental, alguna serie? Si es que hay, ¿verdad? No tiene que ser. Sí. Pero que haya marcado una antes que digas, esto fue importante en mi vida en algún momento. Es que para mí todo, o sea, todo lo que leo, todo lo que escucho, como que siento que me lo tomo con total seriedad y tiene relevancia. O sea, si pienso en series como, no sé, ponte tú, Los Sopranos, que es mi serie como favorita, sí creo que o sea, creo que todo me marca. Okay. ¿Cachai? Libros, puta, un montón. Sí. Sí, desde chico. Desde chico, ponte tú, me encantaba Julio Verne, ¿cachai? Y después ya más grande me empezó a gustar mucho la crónica americana. O sea, Norman Mailer, por ejemplo, me encanta. Sí. La poesía chilena también me encanta. Sí, pero diría que los discos son los más marcadores. El Doolittle de los Pixies, por ejemplo, yo creo que me marcó mucho también. ¿Por qué? Porque como que me pilló en una edad como que descubrí que la música podía ser muy maldadosa y bella a la vez, por decirlo de alguna manera. Okay. Como que eso no esa combinación tan equilibrada de eso, como de perversión y también como de belleza, como que no lo había encontrado en otra banda a ese nivel, digamos. Ok. Oye, ¿qué vino a cambiar en tu vida que naciera tu hijo? O sea, ¿cómo cambió tu forma de ver tu carrera o de abordarla? En todo sentido, porque muchas veces las decisiones que tomo, incluso a nivel artístico, siempre digo, bueno, me gusta, el disco que estamos haciendo me gustaría que él fuera un disco que, ponte tú, se lo mostrara a los amigos y no fuera como, ay, qué lata el disco. Mi papá, sí, okay. Y también mucho también de las decisiones que tomo en general en la vida, digo, bueno, esto es algo de lo cual él podría entender este tipo de decisión que yo tomé en un futuro. A lo mejor no es necesario que lo entienda ahora, pero como que siento que en un futuro la pueda entender, decir, mi papá, siento que, o incluso, no necesariamente porque tengas que estar de acuerdo en algo, pero decir, obró bien, ¿cachai, no? Ya. Ese tipo de cosas. Como que creo que me hace un poco más, me hizo más consciente como de como de las consecuencias de los actos que uno tiene. Ok. ¿Tienes rutinas hoy en día? Rutinas, hábitos, algo que hagas sí o sí todos los días. No me voy a dormir si no hice esto hoy. No. Tu día todos los días son diferentes. Sí, quizás lo único que podrías, pero ni siquiera todos los días como que comer huevo en la mañana, pero no, pero ni siquiera lo respeto todos los días, pero sería como lo único que... lo que sí no hay día que no pase y no escuche música, por ejemplo. Ok. Eso sí, yo creo que es algo como que no... No, pero sí hay un día que puedo no tomar la guitarra y no pasa nada, pero como escuchar música y sentirme fan de la música, yo creo que eso me acompaña siempre. ¿Componer? ¿Compones seguido? No. O sea, paso por periodos. Ok. Sí, no es como que todos los días esté componiendo, no. Pero sí sucede que cuando entro en esos periodos son muy intensos. Pero y es lo único que hago, digamos. O sea, me levanto en la mañana y hasta que no... Pero es definido por ti. Decís, ¿sabes qué? La siguiente semana me tengo que sentar a componer, o más bien te pegó la inspiración y te arranca. No. ¿Cómo funciona? No. Me pongo de acuerdo con Francis. Oye, compongamos ya, sí. Ok.
Y así te avientan unas sesiones de composición y luego... Sí, un par de meses o no sé. Y estamos de cabeza en eso. Ok. ¿Hay alguna práctica, alguna herramienta? Obviamente, disculpa, obviamente si de repente se te ocurre una idea, la grabáis en el teléfono Sí. o y la desarrolláis claro, pero en general son más de como de organizarnos. Bueno, pero antes de seguir a mi siguiente pregunta, regresando a eso, ¿llegan a esa sesión con algo en mente? ¿Llegas veces en sí, a veces blanco? no. ¿Llegas...? Porque si tuviste 2 semanas, se te ocurrió una idea, la grabaste y medio la desarrollaste, la dejaste grabadita en el teléfono y ya. Y sabes que cuando llegáis, decís, oye, sabes que tengo 2 o 3 ideas que la otra vez estuve viendo y Ok. veámoslas. O a veces no tengo nada y partamos de cero. O sea, se puede dar de cualquier forma. ¿Y esas sesiones las hacen pensando en vamos a grabar un disco, vamos a grabar algo? ¿O pensando en vamos a mantener el hábito de cada cierto tiempo sentarnos a...? Las dos cosas. Ok. Sí, de las dos maneras. Ok. Bueno, la pregunta a la que iba es que si tienes alguna herramienta, alguna práctica, alguna cosa que te haya funcionado para sentir, más bien, o que haya impactado positivamente tu creatividad. O sea, ya lo que digas, ¿sabes qué? Antes de escribir o antes de componer, me sirve meditar, o me sirve echarme un tequila, o me sirve viajar por el mundo. O sea, ¿hay algo en particular que te ha funcionado? El ajedrez. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, cuando componemos, jugamos mucho ajedrez con mi hermano. Entonces, de repente, como que trabajamos, escribimos, de repente como que, ponte tú, si llega un momento donde no avanzamos, jugamos un rato y después volví y Ok. como que se destapa, como que te destapa, te desbloquea, ¿cachai? Ok, perfecto. Bueno, voy ahora sí a la última pregunta, mi estimado. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Mm. Eh, Creo que primero disfrutar como de las cosas que a uno le suceden. Ujú. Creo que hubo un tiempo en que no las disfrutaba tanto por lo que te decía al principio, como que estar preocupado a lo mejor de hacer y no disfrutaba, o de obtener quizás, y no disfrutaba tanto a lo mejor el hacer. Creo que eso es una lección fundamental que me ha dado el grupo desde su reunión. ¿Cuántos me dijiste? ¿3? 3 aprendizajes que has tenido, sí. Yo creo que es el principal. Sí, y ¿sabes qué pasa? Ese aprendizaje yo creo que tiene que ver con 3 cosas. Uno, lo que te contaba recién del grupo, y mirar ahora en retrospectiva la forma en que teníamos de trabajar antes. 2, pasa mucho por mi hijo, por el Gabo, y porque veo también él hoy día cómo disfruta y vibra la música, que también ha renovado como, me ha ayudado como a renovar mis votos como con el oficio. Y 3, tiene mucho que ver con México. Mm. ¿Cachai? Como que siento que si no me hubiese mudado de país, habría sido algo que o sea, me habría costado más entender ese punto, me habría tomado mucho más años comprenderlo. Creo que hay una forma de ser de acá, del mexicano, que, que ha permeado en mi personalidad. Pero ¿en qué sentido esa persona? O sea, ¿en qué De eso, pues, de disfrutar más la de estar vida, más- ¿cachai? Ok. De ser menos gris, Mm. de ser más colorido en formas de pensar, en actitud, hasta en la forma de vestir. O sea, una cosa eh, que es que es algo muy loco porque ustedes no lo tienen, pero, o sea, ustedes lo tienen y a lo mejor no se dan cuenta porque lo han tenido siempre. Pero, por ejemplo, eh, a México se le nota hasta en la variedad de la comida. Mm. En algo tan sencillo como eso, pero como lo han tenido siempre, Sí, en no. Chile siempre comemos lo mismo, es como un pedazo de carne como con un acompañamiento al lado, Ya. ¿cachai? Acá es distinto. Y todo ese tipo de cosas, todo ese como esa diversidad, yo creo que sí se plasma en la forma de pensar, de sentir, de vibrar, de escuchar música, de estar abierto a cosas nuevas, de estar dispuesto a adquirir nuevos conocimientos y a disfrutar de cosas que antes no disfrutaba. Por ejemplo, yo ahora escucho
mucho más música de lo que escuchaba hace 15 años atrás, por ejemplo, o hace 20. Y disfruto mucho más de otros tipos de música que hace 20 años atrás. Y disfruto de otras comidas, todo eso. Entonces, como que sí creo que el hecho de disfrutar más, o sea, todo lo que uno hace, no ni siquiera lo que tiene que ver con el oficio, sino que hasta como en las cosas más cotidianas, yo creo que ese es como mi gran aprendizaje, si pudiera contestar. Gracias, Mauri. A ti, Diego. Voy a agregar nada más una duda que la quiero meter acá, que tiene que ver con qué es lo que te ha dejado escribir este libro, ¿no? O sea, más bien publicarlo. ¿Qué es lo que más te ha dejado o que le has sacado esa experiencia? Yo creo que al ser un ejercicio de memoria, uno también calibra de mejor manera lo que uno ha hecho, pero no me refiero a mí mismo, sino que me refiero como a nosotros 5 como grupo de amigos. Yo creo que... Y creo que para el resto de los chiquillos haber leído el libro también nos sirvió en total como para enfocar esta parte de la carrera también de una manera diferente. Como decir, mira, esto es lo que se ha hecho, hay cosas increíbles y muy... O sea, que cuando la empezáis a sumar en un libro ya queda como compendiado, decir, bueno, también hay... Puta, pasamos hartas cosas juntos. Y uno... o sea, como, claro, valoráis más lo que hiciste y valoráis más también la compañía. Yo creo que también uno calibra de mejor manera a los compañeros, a lo que aportan los demás compañeros en el trabajo de uno y también lo que uno aporta en el trabajo de ellos también. Ok. Sí. ¿Quieres escribir algo nuevo? Sí, pero no un libro parecido. Ok. Como que no haría la segunda parte de este libro, creo. A no ser que pasara muchos años y uno dijera, vamos a hacer una edición ampliada, por ejemplo. Pero sí me gustaría escribir otra cosa. Pero no lo tengo claro. El día que lo tenga claro, yo creo que me voy a poner a escribirlo. Pero sí me gustaría que fuera un libro diferente. Obviamente también yo creo que tendría que ver con música y eso, pero no, ya no sobre como memorias del grupo y eso. Perfecto. Gracias, ahora sí. No, gracias a ti. ¿Todo bien? ¿Cómo te sentiste? Bien. Perfecto. ¿Tú? Muchas gracias. Bien, perfecto. Ya, súper. Súper bien. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario. Saludcita. Saludcita. Con agua. Con agua.